Profesor y compañeros, el día de hoy tenemos el gusto de hablarles sobre el oído. Bien, oído, sentido de audición y equilibrio. Primeramente, les estaré hablando sobre generalidades del oído. ¿Qué es? El oído es un órgano sensorial complejo, compartido por el sistema auditivo, que es el encargado de la percepción de los sonidos, y el sistema vestibular, que está relacionado con el mantenimiento del equilibrio, es decir, su función. Por otro lado, este tiene tres partes. Cada una de sus partes son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Bien, eh, estas partes son un componente integral en el aparato de la audición. Por su parte, el oído externo y el oído medio van a recibir y transmitir la energía sonora hasta el oído interno. Aquí, los receptores sensoriales auditivos la van a transformar en impulsos eléctricos. Dichos receptores sensoriales de este sistema vestibular van a responder a la fuerza de gravedad y también a los movimientos de la cabeza. A su vez, se van a encargar del sentido del equilibrio y van a contribuir a coordinar los movimientos de la cabeza y de los ojos. Ahora, el desarrollo. El oído se desarrolla a partir del ectodermo de revestimiento y de componentes de los arcos faringios, específicamente el primero y el segundo. Bien, una de sus partes, como mencioné, es el oído externo. Aquí lo podemos observar. Este está conformado por el pabellón auricular u oreja y el conducto auditivo externo. Primeramente, el pabellón auricular. Bien, este es, como podemos observar, un apéndice ovalado que se proyecta desde la superficie lateral de la cabeza. Su forma característica está determinada por una estructura de sostén interna que está compuesta de cartílago elástico. A su vez, el pabellón auricular u oreja está cubierta por piel fina con folículos pilosos, así como también glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Por su parte, en los seres humanos, la oreja se considera una estructura casi vestigial, ya que se puede comparar con la de otros animales. En este sentido, los animales tienen un desarrollo mayor y entonces, por esta misma razón, su función sería más sofisticada. Sin embargo, por parte de los humanos, este es igual un componente indispensable para la ubicación y la amplificación del sonido. Ahora pasamos a la otra parte del oído externo, que es el conducto auditivo externo, lo que podemos observar aquí. Este conducto auditivo externo va a llevar el sonido hacia, como vemos aquí, la membrana timpánica o tímpano. Este es un espacio aerotubular que sigue un trayecto curvo en forma de S itálica, de unos 25 milímetros y va a terminar, como mencioné, en la membrana timpánica. La pared de este conducto se continúa lateralmente, como vemos aquí, con el pabellón auricular. El tercio externo del conducto externo tiene una pared cartilaginosa que está en continuidad con el cartílago elástico de la oreja. Ahora, los dos tercios internos están contenidos, como vemos aquí, por el hueso temporal. Y la porción lateral, que es la externa, de este conducto va a estar revestida por piel.
Esta piel va a contener folículos pilosos, glándulas sebáceas y también glándulas ceruminosas. Sin embargo, este en específico va a carecer de glándulas sudoríparas ecrinas. Ahora, hablando un poco más sobre las glándulas ceruminosas, estas son con una forma tubular enrollada y se parecen mucho a las glándulas apocrinas que se pueden encontrar en la región axilar. Su secreción final se va a mezclar con la de las glándulas sebáceas y también con las células descamadas para formar lo que se conoce como cerumen o también como cera del oído. Ahora, este cerumen lo que va a hacer es que va a lubricar y va a revestir los pelos del conducto para así formar como una barrera para impedir la entrada de partículas extrañas en el oído. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la acumulación excesiva de este cerumen puede ocluir el conducto y a su vez causar una hipoacusia de conducción. Ahora, finalmente la última porción, que es la porción medial interna, está situada dentro igual del hueso temporal y tiene, a diferencia, una piel más fina y con menos pelos, así como también menos glándulas. El oído medio, el oído medio está formado por la cavidad timpánica, la membrana timpánica y los huesecillos del oído. La cavidad timpánica está cubierta por epitelio cúbico simple, la cual contiene 3 huesecillos, lo que es el martillo, el yunque y el estribo. La cavidad timpánica, ella se comunica con la nasofaringe a través de lo que es el conducto auditivo o la trompa de Eustaquio, cartilaginoso y óseo. Tiene como una función en sí para adaptar a lo que es la baja resistencia acústica que tiene el oído externo, el cual el oído está lleno de aire a la alta resistencia que se da en el oído interno, el cual está lleno de líquido. Ella se encuentra por la cara lateral y el oído interno por la cara medial. Ella se encuentra revestida por mucosa, que la mayor parte es de la lámina epitelial, que está formado por el epitelio simple, plano, a excepción de la parte anterior, donde se encuentra que hay un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y también se encuentran las células calciformes, los cuales ellas son las únicas glándulas que en la mucosa de la cavidad timpánica. En la membrana timpánica, ella es una membrana semitransparente delgada que va separando a la cavidad timpánica del conducto auditivo externo. Ella tiene como una porción tensa en la mayor parte, a excepción de la región superior, que la porción flácida. Histológicamente, la membrana timpánica, en ella se encuentran 3 capas, que es la piel, la capa intermedia y la mucosa. En la piel, ella recubre la superficie externa y es delgada, no queratinizada, que carece de pelos y de glándulas. En la capa intermedia del tejido conectivo fibroso, ella es la mayor parte de la membrana que está formada por fibras colágenas que tienen en 2 capas, una externa o lateral que va hacia afuera del manubrio del martillo y una capa interna en disposición circular. Esta capa, ellas contienen fibras elásticas y fibroblastos. En la mucosa, ellas revisten la superficie interna de la capa intermedia de tejido conectivo,
y está formado por el epitelio simple. La siguiente. Los huesecillos del oído. Ellas forman una cadena que se extiende desde la membrana timpánica, que ella va unida al manubrio del martillo hasta la ventana oval o vestibular, que va unido a la base del estribo. Histológicamente, los huesecillos están formados por tejido óseo compacto en la base del estribo, que en ella existe un cartílago hialino. En el oído medio existen dos pequeños músculos estriados esqueléticos, los cuales ellos van a fijar lo que es al martillo y al estribo. Estos músculos son el músculo tensor del tímpano y el músculo del estribo. Yo voy a estarles hablando del oído interno. Y bueno, para empezar, pues el oído interno, que también llamado el laberinto del oído, es una parte del oído que contiene los órganos de los sentidos del sentido del oído y el sentido del equilibrio. El laberinto óseo es una cavidad en el hueso temporal. Se divide en tres secciones: el vestíbulo, los canales semicirculares y la cóclea. Dentro del laberinto óseo hay un laberinto membranoso que también se divide en otras tres partes: los conductos semicirculares, dos estructuras en forma de saco, y el sáculo y el utrículo. Estas están ubicadas en el vestíbulo, y el conducto coclear, que es la única parte del oído interno involucrada en la audición, también está colocada en esa sección. El conducto coclear forma una plataforma a través de la cóclea, dividiéndola en dos secciones: la escala vestibulosa y la escala del tímpano. Todo el oído interno está bañado en un líquido amortiguador llamado endolinfa. Cuando se encuentra dentro del laberinto membranoso, y perilinfa, también, cuando se encuentra dentro del líquido membranoso, es cuando está bañado por el líquido amortiguador, entonces se llama endolinfa. Se llama perilinfa cuando separa los laberintos óseos y los membranosos. La siguiente, la audiencia. La audición. En la cóclea, tanto el laberinto óseo como el conducto coclear están enrollados en una forma en la que se asemeja a la de una concha de caracol. De esto descansa a lo largo de la membrana basilar que forma la base del conducto coclear. Hay una disposición de células sensoriales y células de soporte conocidas como el órgano de Corti. Este grupo de células pueden variar en grosor, por lo que diferentes regiones dentro de la cóclea son sensibles a diferentes longitudes de onda del sonido. Entonces cada una puede tener diferentes sensibilidad a diferentes ondas, dependiendo del tamaño. Cuando las ondas sonoras se conducen a través de los huesos del oído medio, hacen que la ventana oval se mueva hacia adentro y hacia afuera junto con el estribo del oído medio. Este está unido a él. El movimiento de la ventana oval crea una onda en la perilinfa que llena la escala vestibular de la cóclea. Esta onda se transmite a través de la membrana de Reissner hacia la endolinfa, de la que hablé anteriormente, del conducto coclear. Luego pasa a través de la membrana tectorial, que forma un techo para proteger el órgano de Corti. El órgano de Corti. Este contiene células sensoriales con proyecciones similares a los pelos, las llamadas células ciliadas, que se deforman con el progreso de la onda. Las células ciliadas desencadenan impulsos nerviosos que viajan a lo largo del nervio coclear, una rama del nervio auditivo, hasta el cerebro, donde se interpretan entonces como sonido. La siguiente. El equilibrio. Esta es otra de las divisiones del oído interno. El vestíbulo y los canales semicirculares están involucrados en esta sensación del equilibrio. Cada uno tiene un órgano que contiene células ciliadas similares a las del órgano de Corti. El utrículo y el sáculo contienen cada uno una mácula, un órgano que consiste en un parche de células ciliadas cubiertas por una membrana gelatinosa que contiene partículas de carbonato de calcio. Estas son llamadas otolitos. Los movimientos de la cabeza hacen que estos otolitos tiren de las células ciliadas
estimulando otra rama del nervio auditivo, el nervio vestibular, que señala la posición de la cabeza con respecto al resto del cuerpo. Bien, ahora pasamos a las enfermedades relacionadas. Están la otitis media y la enfermedad de Meniere. La otitis media es la inflamación del oído medio, que por lo general es una consecuencia de la difusión de la trompa de Eustaquio y va contaminado por bacterias o virus de lo que es la nasofaringe, que se puede dar una infección aguda o a veces crónica. La otitis media en sí es una patología muy común en la infancia, que casi siempre va acompañado de lo que es la infección respiratoria, generalmente de un resfriado. El rinovirus es causante del resfriado común, ya que ella va a infectar lo que es la trompa de Eustaquio, que va a conectar al oído medio con la parte posterior de la nariz, que ella puede causar un edema, y también la regulación de la presión, que puede ser la función de la trompa. En el recién nacido, la trompa es más horizontal, ya siendo así más difícil el drenaje, y además está formada al 100% por cartílago, con un tejido linfoideo que se extiende desde el tejido adenoidal, desde la parte posterior de la nariz. Una de las causas más común en otitis media es que se da una obstrucción de la trompa de Eustaquio, que esto generalmente va debido a la hinchazón de las membranas mucosas en lo que es la nasofaringe, que, como anteriormente dije, puede ser por una infección viral respiratoria superior o también por alergias. Bien, finalmente la enfermedad de Meniere. ¿Qué es? La enfermedad de Meniere es un trastorno del oído interno. Este puede causar un mareo severo, un sonido de rugido en el oído, que es el que se conoce como tinnitus, así como pérdida de la audición, que aparece y desaparece, así como también la sensación de presión o dolor en el oído. Este suele afectar solo un oído y es una de las causas más comunes de sordera. Síntomas. Algunas personas que sufren de esta enfermedad tienen ataques. Estos pueden ocurrir sin aviso o luego de un corto periodo donde la persona sufrió de tinnitus o sintió presión o dolor en el oído afectado. Por otro lado, se encuentran algunas personas que tienen solo un ataque de vértigo de vez en cuando y otras pueden tener ataques más frecuentes. Esto quiere decir que más días, es decir, va a durar varios días estos ataques. Y finalmente, otras personas con esta enfermedad tienen ataques tan fuertes donde el mareo es tan intenso que pierden el equilibrio, y se caen. Aquí es donde se da específicamente, como mencioné, en el oído interno. Ahora, hablando sobre las causas. Esta enfermedad no tiene ninguna causa, es decir, hasta el momento los científicos no conocen la causa. Sin embargo, se cree que tiene que ver con los niveles o la mezcla de líquidos en los canales del oído interno. Esta enfermedad se va a diagnosticar basándose en un examen físico y también en los síntomas que pues ya les mencioné hace un momento. Por otro lado, también se realizan otras pruebas. Un ejemplo
es una prueba de audición en la que se puede examinar cuán afectada está la audición de la persona. Y finalmente, el tratamiento. Nuevamente, no existe un tratamiento específico debido a que no hay una cura clara. Por otro lado, se puede controlar. Esto con diversos medicamentos para el mareo, también limitando la sal en la dieta de la persona, así como también tomando diuréticos, que son pues estas pastillas que ayudan al cuerpo a eliminar todos estos líquidos adicionales. También hay otra manera de tratar, que es la inserción de un aparato en el oído externo, ya que este aparato lo que va a hacer es que va a impulsar el aire del oído medio, perdón, del oído externo al oído medio. Y esto pues puede ayudar. Sin embargo, cuando hablamos de casos más severos, se tiene que llegar hasta la cirugía. Gracias. Bueno, charla. A ver, hay algo que les he escuchado a ustedes varias veces y no lo corregí.